Los invito a un viaje en el tiempo. El primer coche de la historia de Colombia no fue que Pablo Escobar se lo puso a un colombiano. Fue que el cártel de Cali nos lo puso a mí, a mi hermanita y a mi mamá. Ese fue el primero de todos. El cártel de Cali. De 1988, 5 y 13 de la mañana, 700 kilos de dinamita explotaron en la puerta de mi casa, en el edificio Mónaco. Para que tengas una idea, 1 kilómetro a la redonda, todos los vidrios de la ciudad fueron completamente destruidos. Lo que cuenta Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante y asesino Pablo Escobar, en una entrevista con el podcaster mexicano Melo Montoya Chávez, sucedió en 1989. En los barrios populares de Medellín, Escobar reclutó a los sicarios que utilizó para la guerra que le declaró al Estado y que al tiempo libraba con el cartel de Cali. A centenares de jóvenes con armas y motos se les encomendó asesinar a todo aquel que fuera incómodo para los intereses del capo. Y aunque muchos caminaron con los bolsillos llenos de plata y las manos manchadas de sangre, muchos otros siguieron su propio camino, con los bolsillos vacíos, sí, pero con las manos limpias. Esos otros, por su forma de vestir, hablar y caminar, fueron confundidos con los pillos. Pero era solo una confusión, porque lejos estaban de empuñar armas que escupían pólvora. Ellos optaron por empuñar otras armas, con baterías hechizas, guitarras destempladas, redoblantes hechos con pellejos de vaca y voces podridas. Denunciaron, se quejaron y recordaron a sus muertos. Esta es la voz del protagonista del capítulo de hoy. Ya en un rato les voy a contar de quién se trata. Que también aquí estaban operando grupos de limpieza social como Amor por Medellín, que era un grupo parapolicial que decidió tomar las armas por cuenta propia y empezar a matar a indigentes, prostitutas, homosexuales, delincuentes de baja estofa, ¿cierto? Entonces comienza también a hacer la violencia de género y todo eso. Es un momento en que la violencia también pasa a un plano simbólico, porque ellos mataban a las personas y les ponían un cartel que decía: nos estamos matando para darle amor a Medellín. La mentira es esa, apagados en la noche, donde tú gozas de echar. Para denunciar hicieron PUN, así, sin K, PUN. Y en el punk encontraron un hogar, porque mientras el resto de la sociedad los escupía por el desagüe, en esa música que se cantaba en otro idioma y que no entendían, hallaron un cómplice para pertenecer sin pertenecer. Del punk made en Colombia hablaremos en este capítulo de Usted no sabe quién soy yo, el podcast de periodismo narrativo del Espectador. Y para hacerlo, caminaremos junto a Carlos Alberto David Bravo, Caliche, el creador de La Caminata Punk, un recorrido que se hace por el barrio Castilla, ubicado en la Comuna 5 en el noroccidente de Medellín, para repasar la historia de este género maldito, pero también la historia y el legado de muchos hombres y mujeres a los que Caliche se niega a dejar en el olvido. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Bienvenidos. Bueno, soy Carlos Alberto David Bravo, me conocen como Caliche, baterista de la agrupación Desadaptados y soy el creador de las caminatas punk.
La cita con Caliche es a las 8 de la mañana. Tiene puesta una camisa negra, manga corta, en cuyo pecho está escrito en letras blancas Buzzcocks, una banda británica de punk formada en Bolton, Inglaterra en 1976. Bajo el brazo, Caliche lleva una carpeta gigante en la que guarda el archivo fotográfico que cuenta la historia del punk en Medellín. El recorrido que nos invita a hacer está basado en Mala Hierba, un libro de su autoría que se publicó en el 2016. El texto tuvo una segunda edición en el 2019. Este es el mapa de la zona noroccidental, una parte pues porque se me partió. Entonces aquí vemos una parte de la zona noroccidental. Esta parte que está aquí como rosada es la comuna 5 Castilla, la parte de arriba gris es la comuna 6, 12 de octubre. En esta parte amarilla es como la zona donde tuvo más impacto el PUN, que va como en la parte de abajo, que es Castilla, La Unión, Pedregal, esta zona de acá. Estos dos puntos rojos son dos barrios donde se dieron movilización social, comunitaria, organizativa, apoyados con los curas de la Teología de la Liberación. Eran lugares donde se reivindicó el derecho a la ciudad, el derecho a la inclusión, ¿cierto? Bueno, aquí hay unos lugares importantes donde están marcados pues algunos puntos donde yo marco como los lugares de encuentro, lugares donde debían algunas galladas, personajes importantes. Y acá hay unas huellitas como de botas donde simulan los recorridos que hacíamos en esos años por todos estos barrios. A partir de ahí, cuando yo ya veo que publico el libro y veo el mapa, de una se me va como también la idea de llevar este recorrido ya pues como nuevamente a la vida, pues como traer nuevamente el recorrido de una manera ya más pedagógica y educativa. El libro narra un poco el devenir del PUN en la zona noroccidental, especialmente en el barrio Castilla, desde los años 80 hasta ahora, ¿cierto? Entonces es como una cartografía donde hablo un poco de cuándo surgen las primeras bandas, donde se hacen los primeros conciertos, pero también hay un análisis acá también muy espacial de cómo está ubicada esta diáspora en el territorio, ¿cierto? Hay también una visión, sí, espacial del PUN. El recorrido tiene 9 estaciones, 9 paradas en las que Caliche cuenta, además de la historia del punk, parte de la historia de una ciudad que, aunque desde el marketing se intenta posicionar como la capital mundial del reggaetón que se adorna con flores y próximamente con una playa, en estas lomas se descubre como un espacio de resistencia. Le pido a Caliche que por favor lea un pedacito de su libro. Fuimos una generación que bajó al infierno para cantar con el diablo y los condenados, porque no podíamos subir al cielo y cantar con los dioses. El hechizo de la música abría puertas en la noche, conjurábamos melodías desde abajo de nuestros vientres, abríamos nuestras gargantas y lo dejábamos salir. No podíamos retenerlo, necesitábamos expresarnos. Nuestras voces no eran agradables, pero cantábamos para salvarnos del silencio al que nos sometían, sin miedo de quebrantar la perfección. Que alguien nos diga que lo aberrante no está bien. Si no te gusta nuestro canto, no tienes suerte. Estaremos cantando por siempre y no puedes callarnos. Nuestras cicatrices se suavizan cantando desde lo profundo y fuerte. Cantábamos de encanto y desencanto. Cantábamos con nuestras voces feas, corrompiendo los tímpanos puros, con canciones rápidas y lentas, con notas altas y bajas. Cantábamos con el miedo de vivir subordinados. Sacábamos las voces de ángeles con gritos de diablos. El ADN se convulsionaba con claves de sol. Cantábamos un yo soy, nuestra propia canción. Canción para los solitarios, para los no tan orgullosos. No importa cuán fuera de ritmo o fuera de sintonía estuviera. No andábamos a la casa de pavonearnos. Cantábamos como lo hace la mayoría de los viejos amantes, llenos de rabia, pasión, reincidencia y verdadera consternación. En la carátula del libro se ve a una persona sentada sobre un inodoro, con la mano izquierda apoyada sobre el muslo y la mano derecha sobre el cuello que se clava en el piso. En la carátula del libro aparece Giovanni Oquendo, bajista de la banda Desadaptados que murió en el 2005. Giovanni era escritor, pues escribía muy bien, también pudimos publicar un libro póstumo de él que llama
Manifiesto Pun tercermundista. Sus poemas son muy fuertes porque yo escribí el prólogo y yo lo considero a Giovanni como un poeta maldito. Por su forma en que vivió, la forma en que él se relacionaba con el mundo, por sus experiencias también que tuvo, porque Giovanni fue homosexual, pero nunca salió del closet como se dice, por muchas cosas, porque su papá era así un vertical muy fuerte que no permitía que un marica iba a vivir en su casa, porque dentro del PUN había mucho machismo, entonces tampoco se exhibió como para hacerle reír, entonces fue muy hermético frente a lo que él sentía y vivía, y la única forma en que él se desvistió fue a partir de su poesía. Escuchamos a Ricardo Durán, editor de la revista Rolling Stone Colombia. Mire que hay una cosa interesante que no es que la diga yo, sino que la oí en alguna parte y me pareció muy sensata y muy valiosa como esa perspectiva, y es que, digamos, hay un punk que es muy nihilista, muy de acabar con todo, destruir todo, coger toda piedra. Sí hay eso, de nihilismo y la anarquía, pero como esa anarquía malentendida, que desde la mirada más superficial es peligrosísimo, pero para otra gente lo que realmente es peligroso y lo que realmente es transformador es un punk que no va por el nihilismo, que no va por esa idea del vandalismo y la vaina, sino es un punk mucho más intelectual, por decirlo de alguna manera, un punk que es más propositivo y por eso termina llevando al activismo. Entonces ahí en términos políticos es más complicado para el sistema, digamos, entre comillas. Yo creo que esa mirada es interesante. Y si vamos a lo de Medellín o a lo que pasaba, digamos, en Medellín entre los 80 y comienzos de los 90, claramente eso era puro nihilismo. Sí, era poguear y darse en la jeta y ir contra el sistema y hacer ruido porque es que no había más, no había para dónde más mirar. En el underground de Medellín, por ejemplo, estaba pasando todo lo que vemos en Rodrigo D, cuando vemos todo esto de Pene y No y Mutantex y todas esas bandas que aparecen ahí, y también muchísimo metal, digamos, el Equimosis, donde arranca Juanes, y también arranca por allá cercano a esos días o a esa época, Masacre, por ejemplo, en Bogotá empieza a aparecer La Pestilencia y Darkness y Agony y un montón de cosas así a finales de los 80, tal vez Agony más hacia los 90, pero en Medellín pues también estaba todo este tema del metal medallo y el ultrametal que hemos visto, pues como con Parabellum y Reencarnación y todo eso, tiene origen en esa época. Entonces, sí hay como una división grande entre lo que pasaba en el mainstream y lo que pasaba en el underground con el rock. Lo que la gente del común veía como punk en el mainstream, pues eran unas cosas pues muy suavizadas, muy edulcoradas, muy sofisticadas, que no se parecían en nada a lo que estaba pasando en las comunas de Medellín, donde el punk se movía de otra forma, tenía otros discursos, ¿no? Curiosamente, yo creo que en el 89, que es este año tan violento, el año en el que asesinan a Galán, en el que asesinan a varios candidatos presidenciales, el año de muchísimas bombas, ese año de tanta violencia, ahí ese rock en español del mainstream como que se muere, se congela, queda quieto. ¿Por qué? Pues porque ya no podía haber conciertos. O sea, ya no se podía volver a hacer un concierto de conciertos. Luego se hicieron como otros conciertos de conciertos, pero hubo uno que tuvo que esperar hasta el 91, por ejemplo. Pero a lo que voy es que en el 88 uno iba a muchísimos conciertos. Uno veía a Enanitos Verdes y a Miguel Mateos y al uno y al otro, a Soda Stereo. Pero ya en el 89, con todas esas bombas, la cosa empieza a cambiar. O sea, 89, 90, 91 no era tan fácil que uno se fuera para un concierto o que le dieran permiso o que le dieran plata, porque es que
no se sabía dónde iba a estallar la próxima bomba. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9-800-1600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva. Entonces, todo ese rock en español del mainstream como que queda congelado ahí. Y lo del underground, como no necesitaba toda esa infraestructura ni toda esa parafernalia, puede seguir funcionando, puede seguir su curso. Y como se movía a otros niveles y no era masivo y no eran grandes multitudes, como que sigue su curso. Y muchos de esos músicos del mainstream del rock en español, por ejemplo en Bogotá, como ya no pueden seguir tocando en grandes escenarios, se van a tocar a los bares. Y de esos bares donde tocaban esos músicos del rock en español ochentero, pues es donde empiezan a surgir otras cosas. Esos bares de los 90 en Bogotá, pues son los que dan los espacios para que surja gente como Aterciopelados o como La Derecha o 1280 Almas. Entonces, digamos que ese es como un panorama muy escueto de lo que pasaba con el rock y el punk. Caminar. Ese es el reto físico que implica este recorrido por la Comuna 5 de Medellín. Y caminar al paso de Caliche no es fácil. En los años 80, cuando el punk irrumpió en este territorio, los jóvenes tenían que caminar horas y horas para encontrar un lugar en el que pudieran escuchar su música sin que nadie les jodiera la vida, sin que algún vecino les echara a la policía o sin que algún rezandero los insultara. Entonces, los recorridos no se medían en kilómetros, sino en canciones. Sí, eran unos recorridos que caminábamos muchos barrios de la zona noroccidental, caminábamos muchos barrios y era buscando espacios donde escuchar música. Este lugar está solo, oscuro, aquí podemos escuchar esta banda. Entonces buscábamos también, de acuerdo al lugar, también buscábamos como que escuchar, ¿cierto? Entonces eran unos recorridos muy recreativos porque era una forma de conocer el barrio y el territorio, apropiarse de la ciudad y el barrio a través de la música. Siempre llevábamos la grabadora, entonces íbamos todos detrás de la grabadora, era como un cardumen. Donde se movía el de la grabadora nos movíamos todos, ¿cierto? Todos éramos como compactos. En esos recorridos nos encontrábamos también con otras galladas que estaban haciendo lo mismo, haciendo esos propios recorridos. Entonces caminar el barrio en ese momento era algo una práctica que las galladas hacían, ¿cierto? Y era una forma de apropiarnos del barrio, del territorio y de reconocerlo también. Y los recorridos no se contaban en kilómetros, sino en cuántas canciones escuchamos en una noche. Así, caminando, llegamos a un punto del recorrido en el que la historia de Desadaptados, la agrupación en la que Caliche es baterista, se mezcla con la historia del Espectador. Bueno, en los años 80 yo coleccionaba el magazine dominical del Espectador, porque era muy importante, o sea, salían artículos de arte, de teatro, de música, poesía, y era muy interesante. En ese momento Juan Guillermo Rúa, el poeta de acá, era el director, entonces estaba alrededor de una gente muy intelectual ahí, como en ese momento trabajando alrededor del magazine. En 1987 el problema de la desaparición forzosa iba en aumento, entonces el magazine dedicó todo un número a esa problemática de la desaparición forzosa. Todos los artículos hablaban de la desaparición forzosa. Había un artículo que estaba dedicado a dos poetas,
Uno que era Antonio Camacho Rugeles, un poeta tolimense que era escritor y pintor. Fue desaparecido, él era militante del Frente Cultural del M-19 y fue desaparecido en 1985, luego del rompimiento de los diálogos con el M-19 y el gobierno. Y el otro poeta que hablaban era Jesús Peña Marín. Entonces yo leí sus poemas y me tocaron mucho. Hablé con el guitarrista de mi banda, Oscar, para ver si podíamos musicalizar esos poemas. Entonces le dije, Oscar, mira, eso es un poeta que está desaparecido, a ver si podemos musicalizar los poemas. Oscar leyó el artículo y me dice, Caliche, pero es que Jesús Peña Marín es el peludo que vive en la cuadra del Negro. Yo, no, Oscar, estás equivocado. No, es más, es el hermano de Ángela y el hermano de Pedro. Y Pedro vivía a mitad de mi cuadra. Entonces yo al otro día me fui con el magazine a hablar con Pedro. Hey, Pedro, mira, ¿es verdad que ese es tu hermano? Y me dijo, sí, sí, es mi hermano. Y me contó la historia. Y ese día me regaló la única publicación que sacó Chucho Peña en vida, que se llamó Del más estricto uso y abuso. Entonces, a partir de ahí nosotros como, reconocer de que ese poeta era vecino de nosotros y había sido asesinado, entonces empezamos a rescatar como su figura y empezamos a musicalizar sus poemas. Y en el 2004 hicimos el primer acto en homenaje a Jesús Peña Marín. Lo hicimos acá en esta cancha. Se llamó Esta generación está en peligro, que fue su último poema que él escribió. Y este nombre le da el nombre también a nuestro primer trabajo discográfico. Se llama así, ¿cierto? Hicimos toda una movilización con una comparsa y terminamos acá. Íbamos con un ataúd y el ataúd por dentro iba lleno de dulces, flores y poemas de Chucho Peña. A medida que íbamos caminando, en algunos lugares parábamos, lo abríamos y le repartíamos a la gente. El video lo pueden encontrar en YouTube, se llama Desadaptados, esa generación está en peligro. Chucho Peña fue matado con sevicia. Le dieron una cantidad de puñaladas en el cuello, le cortaron la lengua, en los ojos, 2 tiros en los ojos, múltiples señales de quemaduras en el cuerpo y le arrancaron las uñas de las manos y de los pies. A él lo trataron de silenciar, ¿cierto? Y como dice uno de sus poemas, aún no logran sembrarme de silencio. Aún sus canciones se escuchan en las canchas, en los bares, en las universidades. Nosotros seguimos con los poemas de Chucho Peña, él vive nuestras canciones, él vive nuestra propuesta, entonces sigue vivo, todavía sigue vivo y su poesía sigue muy vigente aún hoy. Esta generación es un punto seguro en nuestra historia. En este punto del recorrido pasamos por una casa de 3 plantas con ladrillos naranjas y azulejos bien combinados. En esa casa, pocos saben, a mediados de los años 80 se creó la primera sala de ensayo del punk en Medellín. Mutantes, No, Pichurrias, Anarquía, Desadaptados, entre otras bandas, se formaron allí, en un planchón de esa casa, en la que además se rodó una película de culto para el cine colombiano y para el punk nacional. En ese momento también en el 86 Víctor Gaviria empezó a hacer algunas tomas para la película Rodrigo de No Futuro y llegó acá porque era un lugar importante, entonces acá acaba una de las escenas de Rodrigo de No Futuro, que es donde están tocando en una plancha y están probando a Vicky, que ahora es la cantante de Fértil Miseria, y están probando a Vicky para que cante en la banda de ellos y le están explicando cómo canta, que le están diciendo, cante rápido, hijo de puta. Y la canción se llama ¿Dónde está la libertad? Hablamos de Rodrigo de No Futuro, la película dirigida por Víctor Gaviria. Escuchamos a Ricardo Durán, editor de Rolling Stone Colombia, y a Ramiro Meneses, el protagonista de Rodrigo de No Futuro. Ambos hablaron para El Espectador en el 2019 en un documental que recordaba lo que pasaba cultural y musicalmente en Colombia en el año en el que Atlético Nacional se coronó por primera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América. Alguna vez Ramiro Meneses, el protagonista de Rodrigo D., le contaba a la revista que era una época en la que en ciertos barrios, en algunas comunas de Medellín,
pues los jóvenes tenían tres caminos: o es metalero, o es punkero, o es sicario. Si es metalero, pero no es punkero. Y si es punkero, no es metalero. Y si es metalero, no es delincuente. Y si es punkero, no es delincuente. Y no se podía mezclar nada. Entonces la gente tenía que escoger, o era esto, o era aquello, o era un paria de esta música. Esa persona era erradicada del combo musical. Yo pienso que eso ayudó una barbaridad, porque mucha gente prefería la música, prefería seguir en la música que entrar en la delincuencia. Cuando uno ve el primer disco de Estados Alterados, refleja mucho de esa oscuridad que vivía la ciudad, porque era gente además a la que todo el tiempo le estaban matando, o amigos o conocidos o gente así. Estaba la pestilencia, ira, bueno, como que muchas cosas giraban en torno al conflicto, a todo lo que estaba pasando a nivel de violencia, pero también había un despertar hacia el arte como una forma de escapar. Entonces los grupos se dividían, porque prácticamente lo único que había para salvar el alma y la vida era el arte. El poder que amasó Pablo Escobar en aquella época hizo suponer que todo lo que pasaba en Medellín tenía que ver con su presencia y con su figura. Un mito urbano que corrió como pólvora decía que el capo, aprovechando la presencia de un grupo de punk gringo que visitó a Medellín, mandó un cargamento de cocaína camuflado en instrumentos y amplificadores que llegaron a los Estados Unidos. ¿Fue cierto? En el 1983 se realizó un concierto un concierto donde vino una banda de Estados Unidos que llamó Argus. Tocó con Piros y Complot, dos bandas de acá de Medellín. El concierto era el primer concierto donde venían realmente como una banda de Estados Unidos y claro, tuvo mucha acogida de los jóvenes rockeros del momento. Dentro de la memoria colectiva de los rockeros de esa época, el concierto es muy recordado, ¿cierto? Los mitos que hay fue porque en la boleta del concierto aparecía el logo del partido político de Pablo Escobar, Medellín sin tuburios. Entonces la gente decía pues que cuando el grupo se fue para Estados Unidos los instrumentos y los amplificadores estaban llenos de cocaína, pero era solo mito, ¿cierto? Hace muy poco se hizo un conversatorio donde participó el organizador del evento y dijo la verdad pues, de cierto, cuál había sido como la incidencia de Pablo Escobar ahí o por qué salía en la boleta. Era porque ellos necesitaban publicidad. Entonces hablaron con Pablo a ver si él les podía poner la publicidad. Pablo les dijo que les ponía la publicidad, pero que a cambio de eso les pondrían el logo de Medellín sin tuburios, ¿cierto? Y eso fue como la incidencia pues, que tuvo Pablo. Ya luego los músicos como que querían probar un poco el material que se estaba produciendo en la ciudad, hablaron con el organizador habló con Pablo y Pablo le mandó un regalito, ¿cierto? Como 1 kilo de cocaína. Que hicieron una fiesta, luego del concierto les hicieron una fiesta para ellos en el barrio El Poblado. Y según comentan, pues en la fiesta, estaban en la fiesta con la cocaína en la mesa, cuando de un momento a otro miraron por la ventana y venía una persona vestida de negro, como con un casco, y creyeron que era policía. Ahí mismo corrieron con el mantel y corrieron y botaron la cocaína por el sanitario. Ya cuando abrieron la puerta se dieron cuenta que la persona que venía era un amigo de ellos que estaba como invitado a la fiesta. Entonces ya dicen pues que sí, la fiesta estuvo muy tranquila y eso fue como el mito pues, de la historia de Pablo ahí. Seguimos caminando y mientras lo hacemos, Caliche se apiada de este reportero que lleva la lengua afuera y suda aguaceros. Entra a una tienda, pide un Gatorade de naranja y recuerda cómo era la vida etílica de los punkos de entonces. Bueno, en esa época primero tomábamos un vino que llamaba Tres Patadas, que lo hacían en el poblado y íbamos hasta allá a comprarlo y también lo vendían por aquí en algunas tiendas. Pero ya luego se comenzó a reivindicar lo que era la soberanía etílica y empezamos a preparar nuestro propio licor, ¿cierto? Y fue el Cocol, se llama así porque era una mezcla entre alcohol y Coca-Cola y le echábamos limón. Entonces eso realmente quedaba como un ron con Coca-Cola, muy sabroso. Y para las mujeres, para las damas, se les preparaba lo que era el Chamberlain, que tiene un nombre francés.
Chamberlain. Chamberlain era se trataba de asemejar a lo que era la piña colada o el Baileys. Entonces era con malta, leche, lecherita, alcohol, y para que quedara como un sabajón se le echaba huevos. Y estos eran los licores que tomábamos en el momento. Hace una semana en Medellín, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el estadio Atanasio Girardot. A sus presentaciones asistieron unas 150.000 personas. Los sonidos de Benito poco tienen que ver con las estridencias que nos han acompañado en este capítulo. De a poco, los gustos musicales de los habitantes de la ciudad han mutado, como también ha mutado el barrio en el que hacemos la caminata punk. El de hoy no es el mismo barrio que vio nacer el punk colombiano. Gracias. Hasta luego. De las mejores. Todo bien. Ha cambiado mucho, afortunadamente. Se siente como otro barrio, otra energía. Ya no hay combos así en las esquinas que hagan una presencia como tan fuerte. De cierta forma todo es más sutil. Se puede caminar nuevamente. Hubo muchos años en que realmente la práctica de ambulatoria era peligrosa debido a la violencia tan fuerte. Ya se puede nuevamente caminar en las calles, que eso también es un augurio de que la vida nuevamente está floreciendo en el barrio. Principios de los 90, hola, ¿qué tal? Bien, bien. A principios de los 90 hubo un proceso de desplazamiento intraurbano muy fuerte en la ciudad, ¿cierto? Un proceso de movilidad muy fuerte donde la gente que llevaba, pues tradicional, que llevaba en el barrio 30 años, 40 años viviendo, empezaron a alquilar sus casas, a venderlas. No, el barrio está muy caliente, vámonos de aquí más bien, vámonos para otro barrio más tranquilo. Y eso fue un proceso donde mucha gente se fue del barrio, inclusive a los punqueros también, y los rockeros tuvimos que salir del barrio, buscando nuevos espacios más tranquilos para poder habitar y para poder parchar, porque aquí las esquinas eran peligrosas. ¿Y cuáles fueron esos lugares que buscamos nosotros? Más tranquilos, el centro de la ciudad. Ya la idea no era estar en una esquina solitarios, en una cancha solo, sino donde estuviéramos más gente, estábamos más seguros. Entonces por eso ya los punqueros en los 90 empiezan a ir al centro de la ciudad, como expresión de ese desplazamiento interurbano y esa violencia que estaba dándose acá en la comuna. En este 2026, Caliche completará 7 años liderando la caminata punk en el barrio Castilla. Estudiantes de universidades en Medellín y turistas que quieren conocer una cara menos plástica de la ciudad son los principales caminantes. Próximamente la caminata punk tendrá un podcast. Serán 9 capítulos, uno por cada estación del recorrido. Terminamos esta charla con Caliche preguntándole por qué le gusta tanto caminar. No, caminar es muy importante porque es una forma de apropiarse del territorio, ¿cierto? Es una forma de apropiarse de la ciudad. Es también una protesta silenciosa que nos habla de que hay que movernos, la movilidad es muy importante. Ahora las generaciones son más sedentarias y están conociendo el mundo a través de la pantalla. Nosotros lo conocimos a través de la experiencia sensorial y eso es lo importante, encontrarse con el mundo. En el caminar nos encontramos con ciertas limitaciones, una puede ser el clima, otra puede ser la geografía, pero ante eso se encuentra el caminante y ante eso es lo que hay que salir adelante, frente a esas dificultades. Este fue el 10º episodio de Usted no sabe quién soy yo, el podcast de periodismo narrativo de El Espectador. El montaje sonoro estuvo a cargo de Jessica Angulo, quien también editó el reel que pueden ver en redes sociales. Las entrevistas para este capítulo
El guión y la presentación estuvieron a cargo de quien les habla, Joseph Casañas. La línea gráfica de Ustedes no sabe quién soy yo que ustedes ven en redes sociales fue autoría de Jaime Lecomte. Los invitamos a que se suscriban al canal que Usted no sabe quién soy yo tiene en Spotify. Los capítulos anteriores los puede escuchar completos en el canal de YouTube del Espectador, canal al que a propósito los invitamos a suscribirse. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Si tiene alguna historia que cree que merece ser contada, escríbame. Mi correo es jcasanas@elespectador.com. Nos escuchamos próximamente con un nuevo capítulo.